la universidad es nuestro centro, o sea, ahí, o sea, yo no les voy a decir, vengan aquí a la zona 14, Dios guarde, ¿a qué hora vamos a atender nosotros a 150 personas? Porque está muy lejos, hay mucho tráfico y es otro rollo. Ni tampoco allá la zona 1 para, no. Cerca de la universidad me parece buena idea. Yo pensaba cerca de la Aguilar Batres, cerca del periférico o cerca de la Petapa. Licenciado, ¿podría determinar el pollo brujo? Eso está más factible. Ligi, ¿podría ser en el recreo también? Ah, sí, también le creo. Está Tarde, adelante. Lick. Lick, mire, yo opino tal Es vez que en en el algún, recreo hay perdón, parqueo y se puede entrar. En el recreo hay parqueo y se puede entrar ahí. El recreo me parece excelente, es un punto bien céntrico para todos. ¿Dónde queda el recreo? Queda cerquita de la U, a la par de la, casi cerca de la entrada de la U. Es como un centro comercial. ¿Dónde está Cody Leyes? A la par de donde le dicen los chatos, Lick, unos dos locales. Ah, está Dicen. hablando usted en mi idioma, Oscar. Muy bien, muchas gracias. O sea, a la vueltecita de la famosa, del famoso... Liverpool. Ajá, sí. Ah, bueno, así sí. Es que yo no conozco Codileyes, ya estoy viejo y ya no tengo vida social, ¿no? Entonces, eh, me parece. El recreo, vamos a ver. Pero si quieres ese día lo podemos llevar a conocer, Lick, de eso no se preocupe. Ah, no tenga pena, que capaz que me dice el de la entrada, ¿qué tal, Lick? Pase adelante. Hace rato no venía. Ya tenías años de no ver. ¿Y a qué hora sería la entrega, Lick? Lick, perdóneme, me perdí el inicio. ¿Qué día es la entrega? Perdón. El sábado 16. Por los que tenemos clínica también, licenciado, para ver más o menos ir jugando con el tiempo. Dime tú a qué hora, o sea, díganme ustedes, compañeros, porque yo Es les que doy el nosotros chance a llevamos ustedes que me clínica de den. 8 a 10, Lick. De 8 a 10 llevamos clínica, pero hay otros compañeros de que llevan dos De clínicas. 10 a 11, Lick. Por la tarde, Lick. Sí, mejor en la tarde. desde las 12 por las clínicas. Mire, Por pues, la tos. si es ahí por la universidad, mejor si es en la mañana, porque ya en la tarde ya sabemos que se vuelve diferente, ¿verdad? Ya es otro. Mejor como a las 10, Lick. Es que, Lick, llevamos clínicas temprano. ¿Cómo iríamos a dejarlo? A las 10 está bien, Lick, porque, por ejemplo, a las 10 de la mañana sale la primer clínica. Entonces, entre 10 Pero es que y... eso sería en tu caso, compañera, no todos Pero tenemos hay el día que llevar libre. las dos clínicas de un solo, o sea, de 8 a 10 y de 10 a 12. O sea, ¿cómo se podría? Licenciado, ¿y se puede enviar con alguien Sí, su trabajo? sí, Gracias. me lo puede mandar con alguien. O de 10 a 12, licenciado, como realmente las clínicas son en línea, no sé qué consideran. Sí, hombre, es que miren, la idea mía es Sí, es mejor de 10 a 12. no perjudicar. Aquí está el recreo, ve, ya vi. Lick, y se lo podemos enviar con cualquier persona, puede ser hasta un mensajero o algo así. Sí, Avala, y Lick. Excelente, Lick, muchas gracias. Excelente. ya me dijeron dónde, ya vio. Ok, va. Entonces, sigo presentando, pero voy a dejar de compartir. Volvamos al tema de hoy. Valeria, Licenciado, hable. disculpe. No tenga pena. Perdón, es que me acabo de integrar a la llamada. Solamente no sé si escuché bien que se van a reunir para poder entregar el trabajo. Sí, miren, yo lo que ¿Siempre va a ser la misma fecha o cuál sería la No, fecha? no, porque ese día tenemos clase. ¿Correcto? Ajá, entonces no va a ser el entre semana. Ok. Yo les propongo el sábado 16.
Perfecto. Les propongo estar 2 horas en el lugar. Digamos, si ustedes me dicen de 8 a 10, de 8 a 10. Me parece, a mí me queda mejor de 8 a 10 de la mañana, más sano, no se dan lugar a malas interpretaciones, que después nos fuimos y que bueno, y Nadie va a ser, tomar video, nadie va a tomar fotos. y podría ser en cualquier lugar que quede cerca de la universidad. Proponen muchos que sea en el recreo, que es en la entrada del lado del periférico. Correcto. Pero empezaron Gracias, a licenciado. discutir un montón ahí que tienen clase, que tienen clínica, y ya me están mandando por pedidos ya. Me van a mandar la tarea. Pues a la larga, yo pues se las recibo, o sea, yo no tengo problema con recibir. Si un par de compañeros que ustedes puedan nombrar se pueden quedar conmigo las 2 horas y y me ayudan a chequear listados para ver quiénes me van entregando las tareas, yo se los agradeceré. Yo no tengo auxiliar, pues porque no viene al caso, y creo que entre ustedes mismos se pueden ayudar. Tal vez alguien dice Yo le sí. puedo apoyar, licenciado. Yo lo puedo apoyar, licenciado, también. Yo también. Entonces, si me ayudan con eso, quedamos todos en... Adelante, Oscar. No le disculpe, es que como se unieron bastantes, que yo lo puedo apoyar si gusta. Ah, súper, excelente. Entonces, vamos quedando ya, van 85 en la clase. Estamos acordando que la entrega de la tarea sea el sábado 16 de 8 a 10 y que sea en el recreo que está en la entrada del lado del periférico. De 8 a 10, ustedes no pueden llegar, me lo mandan con una persona de confianza, una amiga, amigo, o lo que sea, parientes, lo que sea que nos manden ahí. Pues, ¿qué les recomiendo? Que lleven una copia de la carátula para sellar de recibido, y igual yo voy a llevar los listados para chequear quiénes son los que nos están entregando las tareas. Creo que esas son las ideas principales. Alguien que quiera opinar alguna otra cosa, alguna duda, alguna pregunta. María de Los Ángeles, cuénteme. Buenas tardes, Lick. Disculpe, se levantó la manita. Los 2 compañeros que me pidieron examen extemporáneo, ya se los mandé por sus correos electrónicos, que es Jennifer Cocón y Eddie. Eddie puede apagar su cámara y puede trabajar su examen, por favor, no se preocupe, porque si no aquí nos va a distraer aquí a todos. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más que quiera extemporáneo? Hable ahora o quede para siempre. Licenciado, disculpe, algo ajeno a lo que estamos hablando ahorita, pero es que según yo íbamos a volver a presenciar, pero es que el día del examen que tuvimos, el primer parcial, yo dejé un estuche con un sello y varios de mis instrumentos de estudio. Sí. Y se lo iba a decir en presencial, pero como nunca volvimos, pues no sé si este sábado que vayamos a entregar las tareas, usted me puede hacer favor. Es que ahí está mi sello que mandó. Yo lo agarré, eran 2, era uno de... Como tornasol es el mío. Sí, y era otro que me dijeron que era de Jennifer, una compañerita que participó en temas políticos en este semestre. Los 2 se los bajé a la coordinadora en el S2, en el S7.
Ahí están en coordinación. Ok, está bien. Gracias, licenciado. Y disculpe, compañera, pero cuando uno encuentra esas cosas, las lleva a la coordinación para que en coordinación se las guardan. Ajá. Ok, gracias. Bueno, no tenga que... Licky, referente al examen final, ¿qué es lo que nos va a venir? Ahorita vamos a hablar, solo déjeme, Josué David Jiménez. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Disculpe, con la entrega del trabajo es en espiral, encuadernado, ¿verdad? Sí. Encuadernado. Sí. Listo. Sí. Sí, es que como decía empastado con espiral, entonces me dio duda, pero estamos. Gracias, Lick. Sí. Lick, disculpe una pregunta. Dígame. Creo que todos tenemos la duda, pero creo que nadie se anima a hacerla. La ponderación de este trabajo, ¿cuánto va a ser, Lick? 30 puntos. Sí, es que como en el Classroom usted publicó de que el examen lo íbamos a hacer, entonces de ahí formamos como, bueno, varias conclusiones, ¿no? Sí. Conclusiones. Bueno, no serían conclusiones, eran suposiciones. No, sí. Digamos, yo la clase al principio les expliqué que el primer parcial valía 30, el segundo parcial vale 30 y el final estaba compuesto por 2 notas. El examen final de 10 puntos y la tarea de 30 puntos. Correcto. Entonces, sí, es que ahí sí que, por decirlo de esa manera, pensamos de que íbamos a entregar el trabajo más examen. Entonces, por eso se me hace raro que nadie preguntara, porque en el chat sí se volvieron locos de algunos. Se enojaron. No es que se hayan enojado, sino que y al final, entonces, ¿cuánto vale la tarea? ¿Nos va a dejar examen y todo? Entonces, no sé por qué no lo han preguntado, la verdad. No, y justo eso les iba a empezar a explicar. Yo recuerdo que creo que está en el, ¿cómo se dice? En el tablón, les puse la puntuación de cada evaluación, de las 3 evaluaciones. Entonces, 30 puntos el primer parcial, 30 puntos el segundo parcial, y el final vale 10 puntos y la tarea 30 puntos. Para hacer 100. 30 más 30 más 40, sí. Licky, ¿cuándo va a subir notas? Yo digo que mañana mismo. Digo una cosa. Ayer me faltaban como 10 exámenes por leer. Lick, perdone, ¿y algún puntito ahí de asistencia? No hay. No. Lick, usted dijo que al trabajo adjuntáramos el examen que habíamos hecho, ¿verdad? Sí, el examen final no, el examen parcial, el segundo parcial, sí. ¿Y cómo nos fue, Lick? La verdad, muy bien. ¿Qué viene en el examen final? En el examen final viene lo mismo. Acta de requerimiento o resolución, o primera resolución de trámite o auto final, cualquiera de las 3 de los temas que vimos la semana pasada y los que vamos a ver hoy y los que vamos a ver la próxima semana. Son 10 puntos que la verdad es que cuesta un montón porque uno quisiera ser más personalizado, más rígido, más estricto con el tema de la evaluación, pero en lo virtual, en notariado, no se puede, o sea, no hay forma de hacerlo. Pues yo no me voy a engañar a mí mismo diciendo, no pueden copiar, no pueden ver si están solos en un lugar o están acompañados en un lugar. No se puede, no se puede. Lo que nos toca a nosotros, lo que me toca a mí, es evaluar lo que ustedes aprendieron de las clases que yo les pude dar, pero también, si ustedes se dan cuenta, de tanto repetir las actas, de tanto hacer las actas de requerimiento, las primeras resoluciones, las resoluciones finales, a uno se le va quedando, uno lo va entendiendo al final del semestre, uno va comprendiendo cómo se hace.
Y cuando ya lo lee de otro notario, o sea, la clase del jueves pasado, que fue bastante accidentada, si se dan cuenta, la licenciada Godínez, ella tiene su propio estilo, su propia forma de redactar, pero el común denominador es el cumplimiento de la ley. O sea, con que se cumplen los requisitos que establece la ley, suficiente. Todos los demás adornitos que la gente le quiera poner en su redacción personal, eso ya es otra historia, ¿verdad? Aquí lo que nosotros buscamos es cumplir con lo que dice el programa de estudios, y es que el alumno cuente con las habilidades para poder redactar los documentos necesarios para darle una solución a su cliente respecto a los requerimientos de los trámites de jurisdicción voluntaria. Y eso es lo que yo espero al final del día, eso es lo que yo espero al final del semestre, obtener de ustedes, ¿verdad? A la larga, compañeros, la nota va a reflejar lo que ustedes en su propia conciencia, de que ustedes son unos santos y ustedes solitos desarrollaron sus exámenes y ustedes solitos lo hicieron. Y si no, pues decía un presidente antes, decía él, la historia nos juzgará, ¿verdad? La historia los juzgará a ustedes. Yo, por mi lado, siento que hemos avanzado, hemos dado los puntos necesarios, hemos explicado la redacción de las actas notariales, la redacción de las resoluciones y los procedimientos también los hemos explicado, y a la larga lo que vamos a evaluar. De nuevo, para los que acaban de entrar, el trabajo, bueno, esas instrucciones se las voy a poner en el tablón, pues porque eso tiene que ser público, ¿verdad? El trabajo se entrega el sábado 16, de 8 a 10 de la mañana, en el recreo, entrada principal del periférico. Vamos a estar ahí 2 horas recibiendo tareas. Espero, de verdad espero, que les dé tiempo a todos de llevarla. Si no les da tiempo y no pueden hacerlo, mándenmela con cualquier persona. Ahí me preguntaba no sé quién que si me lo podía mandar con un mensajero. Pues sí, o sea, ahí donde mire el tumulto de gente. Por cierto, yo no sé, ese recreo nos van a dar chance, porque vamos a hacer 150 gentes ahí amontonadas. Sí, sí nos dan permiso para estar ahí, o nos van a sacar, porque si nos echan al parqueo estamos fritos, ¿verdad? No, se va a hacer desorden. ¿Será que sí nos dan permiso? No sé. Pues hay mesas y sillas en medio, es un centro comercial, en medio hay mesas y sillas. No necesariamente hay que entrar a un local, sino que hay sillas y mesas en el corredor. Lictix, disculpe, ¿y en la universidad no puede ser? Porque la universidad está abierta. Fines de semana tengo entendido que no la abren, solo de lunes a viernes. Pues yo o en la gasolinera. La verdad, licenciado, es que el recreo, a mi criterio, es demasiado pequeño. Sí, ahorita me puse a pensar en eso. O sea, yo calculo que como unos 20 carros y mucho, y realmente yo no creo que solo, digamos, de la clase hayan 20 personas o 30 personas que tengan carro. Lo que pasa es que no todos van a llegar a la misma hora. Sí, eso sí es lo positivo, pero como es para todos, para todo el público en general. Neri, dale, contanos. Licenciado, una posibilidad podría ser la gasolinera. Ahí sí hay bastante espacio, ahí no alegan los de la gasolinera. Ya nos habían dicho que la gasolinera. Que sería más factible y hay bastante espacio. ¿Les parece si nos pasamos a la gasolinera? Mejor, sí, para los seguros. Nos puede invitar un chupo. Mejor. Démosle pues. Entonces, tenemos ahí algo. Vamos a ver. ¿Qué pasa si alguien llega a las 7:30 y mira que la universidad está abierta? Se comunican por chat, por el chat de WhatsApp, la universidad está abierta. En ese caso, los que tienen mi celular, porque hay varios que tienen mi celular, me escriben y me dicen,
Fernando o Lick, está abierta la universidad. En ese caso nos juntamos en el parqueo del S2. Lick, pero ahí tenemos un inconveniente porque no hay ingreso por el lado del periférico, únicamente tenemos ingreso por el lado de la Petapa. Ah, mire. Está mejor la gasolinera, Lick. Dejémoslo en la gasolinera, mejor Lick, vamos a lo seguro, porque si en dado momento está cerrada la universidad, como dice la compañera, al lado del periférico, de aquí que uno vaya a ver al lado de la Petapa y regrese, siento que perderíamos un poquito más de tiempo. Lick, si quiere yo puedo preguntar mañana, yo trabajo en la universidad. Porque sí, licenciado. También tomen en cuenta que en la Shell no van a permitir que solo lleguemos a entregar algo. Ellos también han sacado a personas cuando se estacionan nada más por estacionarse. Sí, lo que yo menos Eso lo he quiero... vivido yo. Sí, pero a la par de la gasolinera hay espacio, ahí hay una sede de la municipalidad y ahí precisamente también hay espacio. O sea, sí hay opciones. Miren, el objetivo principal de esta plática, que ya llevamos bastante tiempo y ya quiero yo empezar mi clase, es que quede claro que no lo podemos hacer el miércoles, que lo vamos a hacer el día sábado, que lo vamos a hacer en la mañana para evitar cualquier confusión o cualquier malentendido. Y yo no quiero que las compañeras y los compañeros corran algún peligro o que nos vaya a pasar algo porque somos, digamos que no somos 150, digamos que vamos a ser 60, 80 personas reunidas en un lugar y no quiero que llegue la PNC o que no, porque estamos enfrente de la universidad, ¿me entienden? No quiero yo ninguna clase de perjuicio para ninguno de mis alumnos. Sí, van a pensar, se puede dar una mala interpretación. Tal vez la compañerita Roxanda me puede usted escribir al correo y vemos si nos dan chance de entrar a la universidad a entregar tarea, ideal, ¿verdad? Porque vamos a hacer una actividad académica. Y si no, pues platicamos mañana en la clase. ¿Les parece? Para pasar el tema y empezar clase. Lick, también una opinión sería al pedalazo, Lick, digamos, llegando, entregando, firma y para afuera. También pues para no crear ese tumulto de gente ahí y tener algún tema, ¿verdad? Ser responsables con el tema, llegar, ¡pum!, nos vamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, empecemos clase pues, compañeros. La clase de hoy, disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. ¿De qué se trata? La disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Aquí, en ese título, compañeros, aparecen 6 trámites distintos o diferentes. ¿Por qué 6 trámites? Porque hay una diferencia entre disponer y gravar. ¿Cuál es la diferencia entre disponer y gravar un bien? Platiquen. Compañeros, cuéntenme. ¿Cuál fue la pregunta, Lick? Perdón. Disponer para... buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Disposición es para actuar en relación al inmueble. Ajá. Por ejemplo, una compraventa, una hipoteca, etcétera. Y gravamen se refiere a la aplicación de impuestos. A ver. Disponer se refiere directamente a una autorización que da el juez o el notario para que el bien de un menor, propiedad de un menor o de un incapaz o de un ausente pueda ser vendido, tal como lo dijo la compañerita Mariana. O sea, disponer de él es poder venderlo, donarlo. Gravarlo significa poder hipotecarlo, porque estamos hablando de derechos reales sobre bienes. O sea, disponer, vender. Grabar
hipotecar. Ahora, el título de la clase es disposición y gravamen de bienes. Cuando hablamos de disponer, o le pedimos permiso al juez o al notario para disponer del bien, es decir, para venderlo, o le pedimos permiso al juez para hipotecarlo. Esas son dos cosas diferentes. Ahora, ¿por qué digo que son 6 trámites? Porque en el mismo procedimiento se puede hacer una solicitud para disposición de bienes de menores. O sea, para que una casa que está a nombre de Pepito, de Josecito, de José, que es menor de edad, pero el abuelito le dejó la casa en herencia y ya está en el registro de la propiedad inscrita a nombre de José, que esa casa que está a nombre de José pueda ser vendida. ¿Quién la puede vender? Los papás, con autorización judicial o notarial. Autorización judicial a través del procedimiento de la jurisdicción voluntaria por la vía notarial. O bien el bien de perdón, se me cruzaron los bienes. También la disposición de bienes de incapaces. ¿Quién es un incapaz? Un incapaz es la persona que no puede por sí mismo disponer de sus bienes porque ha sido declarado interdicto. ¿Quiénes son los interdictos? Los que tienen una enfermedad de naturaleza cognitiva que les impide que puedan razonar, todos aquellos mayores de edad que a pesar de tener 18 años o más, tienen una enfermedad que les impide el raciocinio. Y todo eso, aquí vienen todas esas personas que tienen, por ejemplo, síndrome de Down o que tienen algún tipo de enfermedad o corto desarrollo cerebral, pero que jurídicamente han sido declarados interdictos. También la disposición de bienes de personas que fueron declarados ausentes. ¿Se recuerdan del proceso de la declaración de ausencia? Una persona que está ausente es aquella que está fuera del país y tiene o ha tenido su domicilio en el territorio guatemalteco y se desconoce cuál es su paradero. Por lo tanto, si se necesita vender un bien que es propiedad de esta persona que fue declarada ausente, se tiene que pedir una autorización para poder venderlo. Esa es la disposición. El cuarto trámite es autorización para gravar bienes de menores. Lo mismo que con los niños, pero en este caso son bienes de niños, de niñas, de adolescentes, que deben ser hipotecados por alguna razón económica. El caso clásico es aquella persona que necesita hipotecar la casa, propiedad de su hijo, para salvar o para pagar una deuda superior sobre un bien que pueda tener un valor, un mejor valor o un valor superior del bien que se está hipotecando. Y por supuesto, para poder hacer esa hipoteca, se hace una autorización o se pide una autorización judicial para que ese bien pueda ser hipotecado. Y la misma historia con la hipoteca o prenda, en algún caso, digamos, de bienes de incapaces o la hipoteca de bienes de ausentes. O sea, son 6 casos en un solo trámite. Si tocan la puerta de su oficina y llega la clásica es, llega el papá y dice, pues mi abuelo le dejó a mi hijo menor de edad una casa y la queremos vender porque la queremos vender y hay una justificación. Licenciado, ¿qué puedo hacer?
usted no le va a contestar, espere que cumpla 18 años para que la pueda vender. Tal vez el niño tiene 4. Imagínese. De aquí a que cumpla 18 años, pueden pasar muchas cosas. Entonces, lo que tiene que hacer es iniciar un trámite de disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. En su modalidad, autorización para disponer de bienes de menores, por ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahí vi que alguien me levantó la mano, pero no caché quién era. Sí, buenas tardes, Dick, disculpe. Sí, era prácticamente una duda de eso último que comentó en relación al caso. Uno de los casos que está ahí donde un abuelito le donó al nieto, pero los papás necesitan hacer esa gestión porque tiene que pagar o disponer de ese bien para pagar una deuda que se tiene de otro bien de un valor mayor, pero entonces hay una justificación ahí para hacer ese proceso, ¿no? Claro. Si nos vamos, muchas gracias, compañero. Si nos vamos a intentar explicarlo de una manera coloquial o de una manera, digamos que, sin tener nosotros el conocimiento jurídico, podríamos explicar o podríamos decir que para que el juez dé su consentimiento para vender un bien de un menor o de un incapaz o de un ausente, tiene que probarse la necesidad y el juez o el notario tiene que solicitar el apoyo, el auxilio de los auxiliares del juez, en este caso de una trabajadora social que pueda hacer un estudio socioeconómico de la familia, de la familia de los menores, de la familia del incapaz o del ausente, para poder tener los argumentos necesarios y suficientes para justificar esa autorización. O sea, no es nada más. No es solo que, yo de notario lo voy a establecer y yo voy a determinar cuál es la necesidad. No. Hay un procedimiento específico que los trabajadores sociales de los juzgados hacen. Van, visitan el inmueble, visitan a la familia, hacen preguntas, una o incluso a veces hasta 2 entrevistas al lugar o a las personas involucradas para poder obtener la información necesaria para que se tome una decisión acorde a derecho, sí, pero acorde a la necesidad que se tiene de disponer o de gravar el inmueble, el bien. Si se dan cuenta, he hecho muchísimo énfasis en el término utilidad y necesidad. ¿De qué estoy hablando? Específicamente, compañeros, de que lo que tenemos que hacer es probar, según la ley, que los productos no alcanzan para satisfacer créditos. ¿Qué significa satisfacer créditos? Pagar deudas, pues. O llenar las necesidades precisas de alimentación. ¿De qué le serviría a un menor que vive aquí en la ciudad de Guatemala, tener un terreno, por ejemplo, hoy estaba haciendo el examen extemporáneo en Asunción Mita? O sea, ¿de qué le serviría tener un terreno allá si él no es agricultor, si él no es ganadero, si él no se dedica a eso? Y contrario a ello, tiene intereses en estudios universitarios de química, de ingeniería, de derecho, de auditoría, de cualquier rama de la ciencia. ¿Qué le sirve al menor poder tener ese bien allá si aquí en Guatemala vive él y aquí en Guatemala está la idea suya de poder estudiar una carrera que no tenga una relación directa con el bien? De absolutamente nada le sirve. Entonces,
La utilidad y la necesidad de poder disponer o de gravar o hipotecar un bien es válida cuando se busca llenar también necesidades de alimentación. ¿En qué consiste el término alimentos? Alimentos, jurídicamente hablando, de acuerdo al Código Civil, son no solo la alimentación, sino también, en primer lugar, una vivienda, alimentos propiamente dichos, pero también educación, formación profesional. Eso también implica el término alimentos. Bueno, el segundo punto es, como el compañero nos explicaba ahí en el caso que él tiene cercano, para conservar otros bienes y productos. Por ejemplo, si hay un bien que vale 3 millones de quetzales y está hipotecado y se le debe 1 millón de quetzales por esa hipoteca. Pero como no hay créditos, o mejor dicho, no hay dinero que se produzca mensualmente para pagar las cuotas de la hipoteca, se corre riesgo de que el bien inmueble sea ejecutado por el acreedor, por el banco, por cualquier persona que le haya prestado el dinero al propietario original. Y no puede ser que usted pierda un bien que vale 3 millones porque debe 1. La necesidad allí sería, si existe otro bien inmueble, que el otro bien inmueble se venda y con el dinero se pague el millón que se adeuda para poder salvar, para conservar, dice la ley, el bien que tenga mayor valor o que pueda convenir de manera mejor para el menor o para el incapaz o para el ausente. Y la redención de un gravamen mayor por uno menor, que es más o menos lo que les acabo de explicar. ¿Alguna pregunta, compañeros, hasta aquí? No, todo claro. Me da miedo cuando el alumno no pregunta nada. Lick, perdone, ¿podría repetir un poquito lo del gravamen, Lick? No me quedó muy claro, disculpe. El gravamen es la hipoteca. O sea, autorización para hipotecar una casa. Cuando el menor o cuando el incapaz o el ausente es propietario de un bien y se desea hipotecar ese bien con el objeto con el dinero que se va a obtener de esa hipoteca, pues cubrir alguna de estas 3 utilidades o necesidades, ¿verdad? Ya sea para cubrir necesidades precisas de alimentación, para conservar otros bienes y productos, o para la redención es el cumplimiento de una hipoteca, digamos, sobre un bien mayor, sobre una hipoteca mayor sobre una menor, de menor precio, de menor valor. Lica, me genera una duda ahí al momento de que, obviamente, la disponibilidad de poder vender o si está en gravamen para poder hipotecar, pero si es para gravamen, de igual manera se tiene que tener orden de parte del juez o autorización, mejor dicho, de parte del juez para poder hipotecar la propiedad del menor, ¿verdad? Así es. Okay. Gracias, Lica. Por alguna enfermedad menor, correcto. Así es, Alma. Licky también se puede, bueno, igual se puede vender o comprar también con gravamen, ¿verdad? ¿Cómo así? Los bienes también se pueden, digamos, yo puedo vender un bien o comprar un bien que tenga un gravamen, ¿verdad? Una hipoteca. Una hipoteca, sí, se puede. Claro que sí. Siempre se traslada la obligación ya sea al comprador o al vendedor, ¿verdad? Al comprador. Sí, porque él está adquiriendo la obligación del gravamen. Así es, de cumplir con la hipoteca. Pero en esos casos, cuando usted compra un bien que tenga una hipoteca vigente, tiene que tener autorización del acreedor hipotecario. Ok, ¿y esa autorización cómo se obtiene, Lick? A través de la misma escritura. O sea, en la escritura, por ejemplo, usted tiene yo soy dueño de un apartamento y lo compré con un crédito del Banco Industrial. Pero
no he terminado de pagar el crédito, me faltan 2 años de pago. Usted me compra a mí el apartamento. Para que el registro de la propiedad inscriba el contrato de compraventa de bien inmueble, en la escritura tenemos que comparecer usted, el banco y yo. Usted como comprador, el banco como acreedor que da su autorización y yo como vendedor. Para que el banco dé esa autorización, el banco, usted tiene que, o sea, tal vez soy yo, mejor dicho, como deudor del banco, tengo que ingresar una solicitud con sus documentos, cuánto gana usted, de dónde viene el dinero, sus declaraciones y demás, para que el banco le apruebe a usted ser su deudor, ¿verdad? Eso es como para el caso que, digamos, el gravamen continúe, ¿verdad, Lick? Pero si yo voy a cancelar, digamos, el 90% al vendedor y el 10% que se le resta al banco, se le liquida, se limpia de una vez ese gravamen. Sí. Pero ahí ya no necesito yo autorización por parte de ellos, ¿verdad? Le pago a las dos partes y listo. Lo que tendría que hacer es pagarle al banco, obtener la carta de pago. Es una escritura pública, yo no sé por qué se llama carta de pago, pero es una escritura pública que se inscribe en el registro para cancelar. Y ya cancelada la hipoteca, se inscribe la compraventa. Aunque primero es eso entonces, Lick. Sí, porque como la hipoteca sigue vigente, ¿verdad? Aunque usted le ha pagado al banco. Si el banco no ha soltado la hipoteca, no le ha dado la carta de pago, no le inscribe la compraventa. Eso automáticamente libera el bien. Por eso se dice libre de gravamen. Correcto, así es. Ok, gracias, Lick, muy amable. Pero eso, primero Dios, el otro semestre, porque el otro semestre nos toca compraventas, nos tocan escrituras públicas. Yo no sé si voy a dar clases el otro semestre, no me han informado, pero de repente aquí nos topamos. Primero Dios, Lick. Primero Dios. Marco. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. Lick, con todo lo que explicó, no sé si sea el mismo tema, ¿eso no es ceder los derechos? ¿Cómo así? O sea, lo que preguntaba Julio, el compañero anterior, donde se necesita la autorización del deudor y el acreedor, pero si en dado caso el deudor consigue a alguien que le vende, no sé si es ceder o vender los derechos para que un tercero termine de pagar y quede a nombre del tercero, ¿eso no es ceder los derechos? Eso puede ser ceder un derecho. Yo he hecho escrituras públicas de cesión de derechos con los derechos de posesión. No, porque cuando ya el bien está inscrito, se hace una compraventa, o sea, se hace una traslativa de dominio, porque ya se tiene el dominio, digamos que la propiedad plena. Cuando usted cede derechos es porque no tiene el dominio, no tiene la propiedad plena. Por ejemplo, aquellos compañeros de asentamientos como Mario Alioto, como La Esperanza, todos esos asentamientos, si la persona que lleva ahí 5 o 10 años asentada quiere venderle a otra persona el pedacito en donde vive, o sea, su casa. Ahora ya esos lugares tienen construcciones de 2, 3 pisos, pero hace 20 años eran covachitas. Entonces, ese derecho que tiene la persona, el contrato no es compraventa de derechos de posesión, no, es una cesión de derechos de posesión, porque lo que está haciendo es cederle a otra persona la posesión, no tiene la propiedad del 4x4, ¿verdad? Sino tiene la posesión del terrenito, porque ese terrenito es propiedad del Estado, en el caso de los asentamientos urbanos, ¿verdad? De hecho, cuando usted hace la compraventa, se usan 3 verbos: vende, cede y traspasa. O sea, vendo
compraventa. Estoy recibiendo un pago. Cedo el derecho de estar allí y traspaso. Vende, cede y traspasa. Son los tres verbos de la escritura compraventa. En el Código Civil aparece ahí el término ceder, porque está hablando de la posesión propia del inmueble, ¿verdad? Ok, gracias, Lick. Bueno, vamos a la clase, que no sé ya qué hora es y ustedes tienen clase después, eso me perturba. Bueno, fundamentos legales de los tres casos, digamos. Recuérdense que tenemos disposición, aquí en la pantalla pueden ver, tenemos disposición de menores, disposición de incapaces, disposición de ausentes. Gravamen de menores, de incapaces y de ausentes. ¿Por qué hago tanto énfasis en esta parte? Tres fundamentos legales distintos. Tres cosas diferentes. Artículo 264, Código Civil. Bienes de los hijos. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad y previa autorización del juez competente e intervención de la Procuraduría General de la Nación. Ojo, compañeros, porque la Procuraduría General de la Nación tiene una Procuraduría de Menores y esa es especializada en temas de menores. Eso lo vamos a tratar en unos minutitos. Artículo 265. Tampoco pueden los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir la renta anticipada por más de 1 año, sin autorización judicial, ni vender valores comerciales, industriales, títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados, por menor valor del que se cotice en la plaza del día de la venta, ni prestar garantía en representación de hijos a favor de tercera persona. Es decir, no vamos, los padres de familia, no podemos decir, en representación de mi hijo menor, vengo a constituir que mi hijo menor se constituye como aval en un título de crédito. ¿A cuenta de qué? No se puede, se tiene que tener autorización judicial. Dice allí, los padres no pueden enajenar ni gravar bienes de los hijos. Oigan, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración. Por favor, espero que mi hijo no esté escuchando esta plática. Mi hijo el fin de año pasado, él es un adolescente, trabajó 2 meses y se compró, tiene dinero ahorrado, pero del fruto de su empleo se compró 2 cosas. Una bicicleta y se compró una Wii. Una Wii que es no sé cómo se llama, pero es portátil. Esos son sus bienes, son de su propiedad. Si yo quisiera venir y venderle su bicicleta o venderle su maquinita esa de electrónica, ahí me van a corregir, todos ustedes están riendo de que yo ya estoy pasado de moda, pero sí, yo no sé cómo se llama la cosa esa. Yo realmente podría hacerlo. Eso está dentro de los límites ordinarios de administración. Digamos que él me sale, que Dios no lo quiera, toco madera aquí, toco aquí madera, que él me saliera mal en unas clases y yo lo tendría que castigar y entonces yo le quito la Wii. No se puede. O sea, yo no puedo venir y solo afectar su patrimonio vendiéndola por 100 quetzales cuando a él es 1000 quetzales. ¿Me entiende? No puedo vender la bicicleta en 200 quetzales cuando a él le costó 2000 quetzales. Entonces, de eso se trata
Nintendo Switch. Muchas gracias, compañera. Entonces, sí, así se llama, Nintendo Switch. Y entonces, yo no puedo, la ley, el Código Civil protege al menor y protege sus bienes. Él, por supuesto, es un adolescente, se ganó el dinero para comprársela, es íntegro, el dinero se lo ganó tal cual, y él le pidió permiso a sus papás para comprarse esos bienes, porque la verdad es que tengo bendición de que es muy respetuoso en ese sentido. Y entonces, ojo, si cualquiera de los abuelos le dejan algo a mis hijos, yo no puedo ir y venderlo solo así. Según el 264 del Código Civil, tengo prohibición de vender sus bienes solo por así. Si fuera, por ejemplo, un bien inmueble que tuviera un mayor valor, o un vehículo o algo parecido que tuviera un valor mayor, un valor superior, se necesita autorización una autorización judicial para poder hacer esa compraventa. Porque si no, ni el registro de la propiedad lo inscribe, ni la SAT me podría hacer el traslativo de dominio del vehículo propiedad del menor hacia otra persona, sin tener esa autorización judicial. Bueno, vamos con los incapaces. Ya sabemos quiénes son los incapaces. ¿Qué manda? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, es un regalo, o sea, que no lo adquirió a través de su dinero, digamos, sino que fue un regalo? También se lo protege la ley. Sí, total. Sea, digamos, el bien que sea, aunque sea un bien mueble o inmueble. Lo que pasa es que, si se da cuenta, muchas gracias, Valeria. Si se dan cuenta, yo hablé de dos bienes, de una bicicleta y de una Nintendo Switch. Son bienes que no necesitan para su compraventa, no necesitan ser inscrita la compraventa. El traslativo de dominio no debe ser registrado en ningún lado. Son bienes muebles que, diferentes que le regale a alguien un carro. Se recibe si alguien quiere una familia. Si alguien de sus tías, su tío, le quiere regalar un carro, siendo él menor de edad y él lo quiere vender, no puede hacerlo porque es menor de edad. ¿Quién lo debería de hacer? Su papá y su mamá. ¿Y cómo lo pueden hacer? Solo con autorización judicial. Porque si no, la SAT no te inscribe el traslativo de dominio del menor, del carro. Igual si fuese un terrenito, una casa, y el abuelo se lo deja, o el tío se lo deja, o la tía y la tía se lo deja, no podrían venderlo los papás si no tienen autorización judicial, porque la escritura simple y sencillamente no la inscriben, compañera. ¿Alguna otra duda? Solamente, licenciado, muchas gracias. Eso quisiera decirle que aunque él sea menor, no lo puede vender. Sin autorización de los papás se podría dar a entender. Es que recuérdese que él como menor no puede hacerlo. Lo tiene que hacer a través de sus padres, ¿verdad? Correcto. Y si sus padres estuvieran muertos, a través de sus tutores. Y sus tutores no lo pueden hacer sin autorización judicial. Sí, correcto. Sí, él no lo puede hacer por ser menor y los padres no lo pueden hacer sin autorización judicial. Total, así es. Vamos a ver. Les quiero enseñar algo. Si me quieren hablar, háblenme, compañero, no tenga pena, porque yo estoy aquí buscando las guías de calificación registral. Aquí está. Lick, pero a mí me quedó una duda, porque la verdad no me quedó claro con el ejemplo que usted dio de la bicicleta y del Switch. O sea, por ejemplo, si él lo compró, pero como él es menor de edad, no lo pudo registrar a su nombre. O sea, porque no tiene un NIT. Él lo compró, pero no tiene NIT. Entonces lo sacó el NIT está mío, pero... Si está suyo, es suyo. Si usted prestó el NIT, aunque él lo haya comprado, la propiedad... hablando, sí, es mío. Pero, y por eso decía, eso yo lo puedo hacer, lo puedo vender si yo quiero. Pero, claro, ojo, el Código Civil no me permite hacerlo por un precio menor. Ojo, del valor del mercado, 1. Y 2, hablando de bienes registrables, sí se necesita hacer
la autorización judicial para poderlos vender. O sea, ahí hay otro trámite adicional. ¿Pero por qué si prácticamente usted lo compró? O sea, él puso el dinero, pero usted lo compró. Pues, pero digamos, estamos hablando de la bicicleta y la Switch, ¿verdad? Ya, ok. Tengo en pantalla las guías de calificación registral. La guía número 6 habla de la representación y disposición de la propiedad y demás derechos reales de menores incapaces y ausentes. Me voy a ir a la página 40 así de golpe porque... Vamos a ver, es la número 6, aquí está. Cuando nosotros revisamos la guía, ¿qué son las guías de calificación registral? Ojo, independientemente de todo lo que nosotros en las distintas universidades, los catedráticos explicamos a los alumnos, cuando los alumnos se gradúan y empiezan a ejercer el notariado, se topan con que cada institución tiene sus propias reglas para otorgar autorizaciones, sus propias reglas, en este caso del registro de la propiedad, para inscribir traslativos de dominio, para inscribir todo. Y tiene el registro de la propiedad hace 20 años, tal vez, creó Gracias, Carlos. Creó hace 20 años las guías de calificación registrada. La guía número, y tiene números, eso después ustedes, yo se lo subí en el tablón, se lo subí dentro del material de la clase. Después se pueden poder a revisar ustedes las guías de calificación registral. Aquí lo importante es que la guía de calificación registral me da a mí ciertos conceptos importantes para explicarles a ustedes. Uno, ¿qué es la patria potestad? Papá y mamá. La tutela en caso de ausencia de papá y mamá, pues no está quien ejerza la patria potestad, lo hace un tutor con apoyo de un protutor. Ok. Y en el tema de la ausencia y en el tema de los incapaces también se nombra, un incapaz es una persona que es mayor de edad, pero que no tiene no tiene, digamos que, la capacidad de entendimiento, y esta capacidad de entendimiento de la cual falece ha sido declarada científicamente por un médico y posteriormente fue declarada por un juez. Es decir, no es nada más de decir, sí, es que aquel tiene tal o cual enfermedad, sino que debe ser declarada por un juez. Un incapaz, un interdicto, no es incapaz, un interdicto es declarado interdicto por un procedimiento judicial. Bueno, vamos pues. En nuestra guía de calificación registral dice, el representante legal de un menor incapaz o ausente, además de indicar expresamente que comparece en dicha representación legal, debe indicar la calidad con que actúa, ya sea madre, padre, tutor, mandatario especial, defensor judicial, entre otros, según el caso. El padre o la madre pueden comparecer en ejercicio de la patria potestad y además en su carácter personal. El padre o la madre, ahorita vamos a llegar a mi punto. El padre o la madre de un menor o de un incapaz pueden comparecer en representación de estos a renunciar de un derecho de tanteo. Vamos a ver, aquí está. Para enajenar, o sea, vender, o disponer o gravar bienes de menores o incapaces, deberá obtenerse autorización judicial entre otros para los casos siguientes. Para celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, para cancelar hipotecas o prendas constituidas para garantizar el pago de pensiones alimenticias, otorgar contratos de permuta o de promesa de contrato o derechos inscritos o susceptibles de inscripción en el registro, para adquirir en favor de menores incapaces ausentes o con limitaciones, salvo que se trate de donaciones a título gratuito, o adquisición de bienes sometidos al régimen de propiedad horizontal o de propiedad individual con áreas de uso común, pues porque el área de uso común
hay una parte en la que el comprador dice, yo pierdo la posesión absoluta de este bien para que los demás copropietarios tengan, igual que yo, una 54ª parte, somos 54 copropietarios, 54ª parte de la posesión del área común, de las gradas del edificio, por ejemplo. Y el quinto dice, para grabar con servidumbre un predio sirviente. Y ahí están los artículos sobre los cuales se basa la guía de calificación registrada. Cuando las diligencias de disposición y gravamen de bienes pertenecientes a menores incapaces se tramiten en sede notarial, será necesario acreditar la existencia de la homologación judicial requerida en el artículo 13 de la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. ¿Qué significa esto? Yo les he venido diciendo a lo largo de la clase de hoy, porque el tema de hoy, por eso es que no quise darlo la semana pasada, porque el tema de hoy requiere 2 periodos. Aquí no vamos a intentar con ustedes darles algo así a la carrera y atropellado, porque este es un tema muy amplio. Ya, por eso es que vamos a ver hoy y mañana vamos a ver el mismo tema. Vamos, sigamos pues. Yo les he venido dando la clase diciendo autorización judicial a través del trámite de jurisdicción voluntaria. Autorización judicial a través del trámite de autorización del trámite de jurisdicción voluntaria. Porque este es uno de los trámites en donde el notario se quedó corto y esa declaración la hace un juez. O sea, nosotros hacemos todo el trámite, pero a la larga, ¿quién da esa autorización? Quien hace, se debe homologar, dice el artículo 13 del 5477. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy complejo y es una amplia responsabilidad. Aquí estamos hablando de casitos así sencillos y en los libros ustedes van a ver, sí, que es una casita que vale tanto, pero en la vida real, yo he visto casos en donde mueren papá y mamá tenían miles de dólares en cuentas y tenían muchos bienes y muchas cosas a su nombre. Y entonces, ¿quiénes son los herederos? Los 2 o 3 hijitos que tienen 10, 11 y 12 años, o 10, 12 y 14 años. Y durante esa minoría de edad, la gente, los tíos, los abuelos, los parientes, los vecinos, todo el mundo quiere ir a quitarles el dinero. Y contratan colegas y buscan la forma de desapropiar las cosas que les dejaron los papás a los menores. Y todos hemos escuchado historias de menores que cuando eran chiquitos, sus papás murieron, les dejaron fincas o les dejaron casas y los tíos a ver qué hicieron con las cosas. Es que los tíos las desaparecieron, siempre le echan la culpa a los tíos, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que sucede? Que por eso es que está tan blindado y tan protegido la posibilidad de que un tutor o que un papá o que un defensor judicial pueda vender un inmueble propiedad de un menor, un incapaz o de un ausente. Bueno, sigamos con la guía de calificación registral. El menor o el incapaz también puede ser representado por un tutor cuya legitimación se acreditará con certificación de la tutela extendida por RENAP. Los ausentes deben ser representados por un depositario, administrador o guardador designado judicialmente. Si el asunto se ha sustanciado en sede notarial, hay que comprobar la existencia de la homologación correspondiente. ¿Cómo se comprueba? Con certificación, con certificaciones emitidas por el juzgado, por supuesto. La representación se acredita de modo establecido en el numeral 6 de esta guía, que es lo que acabamos de leer. La disposición y gravamen de bienes pertenecientes a personas declaradas ausentes se rigen en lo aplicable por las mismas disposiciones establecidas en los artículos 49 y 50 del Código Civil.
Aquí terminó la guía. Voy a pasarme a mi presentación, porque mi presentación es cortita, pero... Ok. Bueno, ¿quiénes son los incapaces? De acuerdo al artículo 9 del Código Civil, los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento. Estos deben ser declarados en estado de interdicción, como ya les decía. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Todos hemos escuchado las historias también de personas alcohólicos, sobre todo, que han caído víctimas de otras personas que los han hecho firmar en estado de ebriedad de compraventas, que los han hecho firmar testamentos, que los han hecho firmar una serie de instrumentos públicos para estafarlos o para robarles, digamos, el término robo no es el jurídicamente adecuado, pero sí para desapropiarlos de sus bienes por el simple hecho de que no están conscientes de su realidad por ser víctimas de estas enfermedades, ¿verdad? Del alcoholismo y de la drogadicción. La declaratoria, el siguiente párrafo, la declaratoria de interdicción produce desde la fecha que sea establecida en sentencia firme la incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos. Voy a tomar la voz. ¿Qué es lo que? ¿De qué está limitada? Sencillo. No puede por sí mismo el declarado incapaz, el declarado interdicto, no puede por sí mismo hacer nada, ni cumplir con obligaciones, ni ejercer derechos, sino lo tiene que hacer por él un tutor. ¿Ya? Hemos visto nuestros casos de hijos mayores de edad, por supuesto, que son tutores de sus padres cuando estos son alcohólicos, cuando estos son drogadictos, cuando han caído en alguna de estas problemáticas sociales, sus hijos paran siendo sus tutores y son quienes pueden otorgar los contratos correspondientes. Hace poco tiempo, hace unos meses, hay una clienta que es anciana, tiene más de 80 años, pero tiene Alzheimer. Entonces, como tiene Alzheimer, sus empleados, la empleada doméstica, el jardinero y demás, simple y sencillamente le desaparecieron bienes, muebles, le desaparecieron joyas, le desaparecieron aparatos tecnológicos, y la mayor preocupación es que ella en su padecimiento de Alzheimer venda o firme una compraventa de alguno de los bienes inmuebles de la cual en ese caso, la mayor preocupación de los hijos de la clienta, de la señora, de la anciana, es precisamente que como ella vive sola con una enfermera y con la empleada doméstica y con el jardinero, que en cualquier momento le pasen una escritura pública, una hoja de protocolo y ella lo firme, engañada. En ese caso, lo más importante es la declaración de interdicción a través de la intervención de un juez que la declara incapaz, para poder ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Es decir, no va a poder vender nada si no es con autorización judicial. Que eso es lo más cercano que tenemos a este tipo de casos. Ya no se habla tanto de las drogas o el alcohol, sino del Alzheimer, ¿verdad?
Bueno, artículo 14. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales, que ya hemos hablado que es a través de los tutores. Bueno, por último, el tema de los ausentes, que de acuerdo al artículo 60, bueno, ya hemos hablado de la ausencia en clases anteriores. El administrador dice, el administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. Es decir, la misma autorización para la declaración de la disposición de bienes de menores incapaces y ausentes. ¿Qué es lo que dice la ley procesal respecto a esto? Artículos 11 y 12 del decreto 5477. Solicitud. La solicitud para disponer o gravar bienes de menores incapaces o ausentes podrá presentarse y tramitarse ante el notario cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 420 y 421 del Procesal Civil y Mercantil. Estos artículos los tenemos en la misma pantalla, artículo 420 y artículo 421, que lo tengo aquí escondido. Aquí está. Y el artículo 421 del Procesal Civil Mercantil. ¿Qué dice el 420? Para enajenar bienes o gravar bienes de menores incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad el acto que se pretende verificar en favor de su representado. Hay utilidad y necesidad en los contratos sobre bienes de menores incapaces o ausentes, primero, cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer los créditos legítimos o para llenar necesidades precisas de alimentación del menor, es lo que yo les tenía copiado en las presentaciones anteriores. Segundo, cuando para conservar los bienes y sus productos no se puede encontrar otro medio que el de gravarlos. Y tercero, cuando se proporciona la redención de un gravamen mayor por otro menor. Artículo 421. El solicitante manifestará ante el juez, en este caso el notario, 1. Título con el que administra los bienes. Si es el papá, ¿cuál es el título? La certificación de la partida de nacimiento del menor, en donde aparece él como su padre. Y ella o la mamá, pues tienen que comparecer mamá y papá. Segundo, los motivos, en el caso de los incapaces, la declaración de interdicción y el nombramiento del tutor y el protutor. Y en el caso de los ausentes, la declaración de la ausencia y el nombramiento del administrador de bienes del ausente. Esos son los 3 títulos con los que podemos trabajar. Numeral segundo del artículo 421. Los motivos que le obligan a solicitar la licencia. Tercero, los medios de prueba para acreditar la utilidad y la necesidad del contrato u obligación. Es decir, comparece el papá y le dice al juez, señor juez, quiero hipotecar la casa porque vale 1 millón para que el banco me dé 300,000 quetzales y esos 300,000 quetzales me van a servir para la utilidad que sea. Tiene que probarse la existencia de la casa, que el menor es propietario de la misma, y si la utilidad es, por ejemplo, para pagar una operación, para mandarlo a estudiar a otro lugar, y de qué forma se tiene que probar, de qué forma esos 300,000 quetzales que el banco le va a prestar al menor de edad, de qué forma ese dinero se va a pagar, con qué renta se va a pagar, porque si no, no tiene caso hipotecar una casa, no tiene caso hipotecar un bien, si no se va a pagar el crédito, porque lo que se va a hacer es perder el bien. Entonces, se debe probar con qué dinero se va a pagar, cuál es la renta que se va a obtener. 4. Las bases del contrato respectivo. ¿Qué significa ese cuarto? Las bases del contrato respectivo.
Por ejemplo, si es disposición de bienes de menores, en donde el papá o la mamá o ambos padres están solicitando la autorización para vender la casa, tiene que establecerse las bases del contrato. ¿Cuáles son las bases del contrato? El precio, la forma de pago y de una vez el comprador, porque no puede usted, pues como solo solicitar la autorización para sacar en venta la casa. Ya tiene que tener usted, ideal, ya tiene que tener usted quién es el que va a adquirir el bien. ¿Por qué? Porque esas son las bases del contrato. ¿De qué manera? Si va a ser una casa y la van a comprar mediante cuotas, si van a ser 10 cuotas, 20 cuotas, 300 cuotas, o sea, la casa la va a vender el papá, la va a vender por cuotas, y entonces ese pago de esas 100 cuotas va a ser garantizado con la hipoteca de la casa en favor, obviamente, del menor. Entonces, esa base del contrato, ¿cómo se va a hacer la negociación? Todo eso se tiene que de una vez consignar en el acta de requerimiento. Y quinto, los bienes que administra con designación de los que se va a proponer, que se propone enajenar o gravar. Es decir, el padre, la madre, el tutor o el administrador de bienes del ausente tiene que mostrarle, adicionar en el acta de requerimiento el listado de bienes que administra. ¿Cómo se llama el listado de bienes que administra? El inventario. Recuérdese que un tutor recibe la tutela y hace un inventario de bienes. El administrador de bienes del ausente hace un inventario de bienes. Los papás no. O sea, yo no tengo un inventario de los bienes de mis hijos. En ese caso, el padre tiene que hacer el inventario de bienes, ¿ya? La madre o quien vaya a hacer la solicitud de la enajenación del bien. Entonces, eso se debe de consignar en el acta de requerimiento. Volvemos al artículo 12 del 5477. Me van a disculpar si voy muy rápido, Oh, vamos bien. O tienen dudas, me interrumpen ahí, no hay problema. Ustedes me hablan y nosotros paramos. ¿De acuerdo? Sí, no. Licenciado. ¿Están ahí? Gracias. Ya los dormí. Yo tenía un licenciado que le decíamos el licenciado de Acepán, porque era aburrido, nos quedamos dormidos en clase. Espero no ser yo el licenciado de Acepán 2026. Dice, pruebas. El notario, con audiencia de la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de Menores, y notificación al protutor o representante del menor, o en su caso mandará a recabar la prueba propuesta y practicará de oficio cuantas diligencias sean convenientes. O sea, no hay un listado de cuáles son las diligencias convenientes. En caso que fuera necesaria la tasación de bienes, será practicada por un valuador autorizado de conformidad con la ley. Pregunto, ¿qué es la tasación de bienes? ¿Cri-cri? La tasación es como ponerle valor al bien. El costo del bien. Vamos a ver. Ustedes no están viendo nada, ¿verdad? O si ven mi pantalla. No. Sí, la vemos. Pero ¿qué ven? Ahorita un cuadro rosado con un signo de interrogación. Ah, excelente. Ese es mi mayor herramienta, el internet. También BTS.
Tasación. Tasación. Acción o efecto de tasar, no me dijo nada. Tasa, valoración, evaluación, estimación. Vamos a darle clic a tasar, porque ese es el verbo. Tasar. Fijar oficialmente el precio máximo o mínimo de una mercadería. Graduar el precio o restringir el uso de algo. En este caso es fijar oficialmente el precio máximo o mínimo de algo. O sea, si existe la necesidad de tasar, lo hace uno a través de un valuador autorizado para ello. Ahorita me muevo otra vez a la presentación. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? No di clase. A ver, voy a sacar mi ley, el 5477. Porque qué casualidad que ese artículo no lo tengo en la presentación. Pero ahorita se los coloco acá en pantalla. ¿Qué dice el artículo 13? Que es el final de la tramitación de la disposición. Dice, una vez recibida la prueba, el notario dictará resolución bajo su más estricta responsabilidad, la cual deberá contener los requisitos que determina el artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está. Una vez dictado el auto, remitirá el expediente para los efectos de lo prescrito en el artículo 423 del Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver. Ahora vamos con el Procesal Civil y Mercantil. Eh, 423. 423. Dice, recabada la prueba y oído del Ministerio Público, en este caso, la Procuraduría General de la Nación, el juez dictará auto que deberá contener, 1. Ojo, porque esto es lo que debe contener el auto. Si son o no fundadas las oposiciones que se hubieran planteado. La declaración de utilidad y necesidad en su caso. Tercero, la autorización para proceder a la venta o gravamen de los bienes fijando las bases de la operación. O sea, las bases del contrato, pues es que recuérdense que el código es así medio raro. En unos lados le llaman de una manera, en otros lugares le llaman de otra forma. Las bases del contrato. Cuarto, el nombramiento de notario y la determinación de los pasajes conducentes del expediente que deberá incluirse en la escritura en la que comparecerá también el juez. Tratándose de la venta de bienes, el juez podrá disponer que se haga en pública subasta fijando los términos de la misma. Eso sí está bien raro. Y último párrafo, la declaratoria de utilidad y necesidad la hará el juez siempre bajo la responsabilidad de todos los que hubieran intervenido en las diligencias. Delicado, ¿verdad? Delicado porque la ley nos hace responsables a quienes son los que intervinieron en el expediente, ya sea en la vía notarial o en la vía judicial. A la trabajadora social, a la Procuraduría General de la Nación, al juez, al notario, ¿sí? Por eso es que no es algo sencillo
desarrollar. No es algo, tal vez no es la palabra sencillo. No es algo que uno haga todos los días, no es algo que uno quisiera hacer todos los días, porque la responsabilidad de la disposición de un bien de un menor es muy grande, es muy amplia, como para hacerlo de manera, digamos que sin tener el conocimiento y sin tener los cuidados necesarios para poder hacer una declaración en la vía notarial sin tener el cuidado de la protección de los bienes de alguien que es menor, de alguien que es incapaz, que no puede defenderse a sí mismo, que no puede actuar por sí mismo, y disponer de una persona, sobre todo un ausente. ¿Por qué? Porque en el caso de un menor, pues en algún momento puede llegar a su mayoría de edad y puede alegar de alguna manera el por qué se dispuso de un bien sin siendo el menor, ¿verdad? Sin tomárselo en cuenta. Por supuesto que en los procesos de disposición de bienes de menores se toma en cuenta las trabajadoras sociales. En algunos casos entrevistan a los menores para tener su punto de vista respecto a si entienden qué es lo que se está solicitando y si entienden cuál es el objeto y cuál va a ser el resultado de la autorización que se otorgue por el juez. Es decir, este es uno de los casos, este y el testamento para mí son de los casos en los que los notarios tienen más proteger los intereses de sus clientes, los intereses en caso de un menor. Y en el caso del testamento, pues ustedes creo que ya me han escuchado hablar cosas pésimas de los testamentos, porque si el notario cometió un error en el testamento, pues la persona ya fallecida no va a poder defender su postura o defender cuáles son sus disposiciones para después de su muerte, ¿verdad? Solamente, compañeros, por la clase de hoy estamos. Mañana vamos a ver la parte práctica, vamos a continuar con este mismo tema y los dejo en el uso de la palabra para que consulten si tuvieran alguna observación y vamos a tratar de tomar nota de sus comentarios para responderlos mañana, porque ya faltan 5 minutos y ustedes ya tienen que ir a su segunda clase de hoy. Adelante, primero Eduardo y luego David. Gracias, licenciado. Muy buenas noches. Es relativo al tema del trabajo. Con respecto al caso de la disposición de bienes de menores, por ejemplo, cuando tenemos que hacer el auto declarativo de necesidad, bueno, yo estuve buscando, pero no encontré un ejemplo como tal. Entonces quería saber si le puedo poner algo alusivo al tema o si tendría que buscar cómo es un auto declarativo. Sí, son muy largos, son muy amplios. Son casi como sentencias de 12, 14 páginas. Son bastante amplios. Pueden poner algo resumido, ¿verdad? Algo que lleve de alguna manera los puntos importantes, como cualquier auto final, tiene que tener una consideración de hecho, una consideración de los medios de prueba y una consideración del fundamento legal de lo cual usted tomó la decisión de autorizar la disposición de los bienes. Adelante, David. Buenas noches, Lick. Con dos consultas. Con relación a lo del empastado, no sé si había algún color. Uno. Y dos con relación a lo de la entrega, tal vez como sugerencia, como se han hecho en otros cursos, tal vez nos proporciona un listado para donde podamos saber que lleve una clave, y así cuando lleguemos solo digamos, mire, tal clave, y se busca como más rápido para acelerar el proceso. Para algunos, porque algunos no van a mandar a alguna persona, entonces ya solo se le da a la persona. Muy bien. Muy buena idea. Les voy a subir el listado de la clase al tablón.
Gracias, Lick. Bueno, Dania Jereda. Buenas tardes, licenciado. Solo con una consulta. En el caso de la disposición de bienes de menores, ¿nosotros tenemos que llegar hasta el auto final o tenemos que hacer también el acta de la escritura de la compraventa de la casa? Hasta el auto final. Gracias. Para servirle. También tenía otra consulta, pero así rapidito. Fíjese que yo tengo duda con respecto a lo que ya explicó de lo de la puntuación de los exámenes. ¿Qué pasó? ¿No habrá algún problema con que nosotros al final, como la plataforma maneja 30, 40, 30, no tendremos problema por eso, de que el final sea 40? No creo. No sé si me entendió. Sí, como la plataforma siempre se ha manejado así, entonces no sé si usted tendrá algún inconveniente ya al final al querernos agregar 40 y que la plataforma solo le acepte 30. No sé, me entró la duda, ¿verdad? Muchas gracias por su comentario. Lo voy a revisar ahorita al finalizar la clase. Y vamos a ver cómo Gracias, Lick. Muy amable y perdone ahí las molestias. No, Tiene razón, para nada, no es molestia. la plataforma solo le va a dejar subir 30, 40, 30, no, en la última no deja subirle más porque yo soy auxiliar también de otros cursos y no permite. Vamos a ver. Ahí no le va a dejar. Sí, Lick, esa es mi duda, no vaya a ser que usted al final tenga problema con eso. Bueno, muchas gracias. Yo lo voy a revisar. Ahí está diciendo Luis Fernando que les ponga 40 a todos. Vamos a ver cómo están los trabajos. Bueno, compañeros, que tengan muy feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.